Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a realizar el cargado de nuestra estructura según un espectro de diseño. Para ello, en este caso, como nosotros hemos considerado que la pseudoaceleración para la ciudad de Cochabamba es de 0.22, que nos decía en el mapa, o sea, los isolíneas o isovalores, hemos podido visualizar que teníamos un valor de 22%, entonces asignamos 0.22, el valor de la pseudoaceleración. El factor de importancia, tenemos un valor de 1, que por el caso de que nosotros en nuestra estructura se trata de oficina, entonces el factor de importancia de nuestra estructura es de, a ver, iremos a la tabla. El factor de importancia de nuestra estructura es, como es tipo 2, tenemos un valor de 1. Tenemos la tabla 3.1, el factor de importancia, en el tipo 2 tenemos un valor de 1. Bueno, para ello, si vamos al factor de reducción sísmica nominal, hemos considerado que, a ver, iremos a nuestra diapositiva, tenemos un valor de 6.5 y un valor de 5.3. Entonces tenemos que asignar el 6.5 y teníamos un valor de 5.2 en lo que es el valor de... Ahora, ¿qué valor más necesitamos? O sea, ¿qué dato más necesitamos? El factor de irregularidad en planta. El factor de irregularidad en planta hemos considerado un valor de 1. Y en altura de un valor de 1 también. El factor de amplificación topográfico es 1. Entonces, el tipo de suelo, teníamos un tipo de suelo 3, que también hemos considerado que hemos realizado un estudio de suelos y nos salía 18 golpes, el cual estaba, o sea, caía entre los rangos de, a ver, iremos mejor a la diapositiva. Hemos considerado que teníamos un número de golpes de 18, caía entre el valor de 15 al 50, entonces teníamos un tipo de suelo S3. Bueno, y de esa manera podemos crear nuestro espectro, ¿no? Tenemos nuestro espectro de diseño y para poder asignarlo en el programa iremos a la opción de datos generales. Vamos a ir tenemos que desactivar la acción con viento, porque no podemos asignar las dos cargas simultáneamente. Asignamos ahora con acción en sismo. Y vamos a ir a lo que es el método general. Vamos a ir al método general. Y si vamos a la parte superior, podemos ver que de la misma manera como hemos visto en la GBDS, nos dice el análisis modal. Tenemos el análisis modal espectral, nos pregunta la acción sísmica según X y según Y. La norma nos dice que actúa en ambos sentidos, tanto en X como en Y. Ahora, la fracción de sobrecarga de uso en el caso nuestro, como se trata de oficinas, era de 0.25. La fracción de carga de nieve hemos asignado como 0. Ahora, el periodo fundamental aproximado, bueno, no vamos a tocar ese punto, vamos a lo que son la ductilidad. Aquí debemos de asignar 1 porque nosotros estamos asignando el espectro, ¿no? Entonces, por esa razón deberíamos de asignar 1. Y el factor de excentricidad, que vamos a ir a la diapositiva, si vamos a la parte inferior, a ver, y podemos ver que tenemos la excentricidad accidental, nos dice tenemos un valor de 5%. Entonces eso debemos de asignar. Tenemos un valor de 5% que sería 0.05. Ahora, la aceleración, asignamos también un valor de 1, porque no podemos asignar el valor de 0.22 porque nosotros ya estamos considerando en el espectro. Hemos considerado ya para crear el espectro, ¿no? Entonces, si multiplicamos 1 por 0.22, se va a mantener con el valor de 0.22. Por esa razón, no asignamos en ese sector. Ahora vamos a ir a lo que es crear el espectro. Vamos a la opción de crear referencia, vamos a asignar podemos asignar como GBDS 2020 y vamos a asignar, vamos a añadir un nuevo elemento, pero para ello primeramente debemos de ir al Excel para poder contar cuántos valores tenemos, o sea, del periodo, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos 29 datos, entonces tenemos que crear en el espectro, vamos a asignamos 29 datos, ¿no? Entonces 29 casillitas. Y ahora debemos de copiar. Para ello, vamos al Excel y tenemos que seleccionamos
seleccionamos los valores del periodo y vamos a copiar. Vamos en copiar y vamos a asignar. Vamos a dar en, tenemos que dar en copiar, en pegar desde el portapapeles control más B. Entonces debemos de dar esa opción. Seleccionamos esa opción y podemos ver que ya se ha asignado lo que es el periodo, ¿no? Ahora si vamos, podemos ver que tenemos un valor de, tenemos hasta el valor 9, 9.5 y 10. Si vamos al espectro, podemos ver que tenemos 9, 9.5 y 10. Ahora vamos a copiar el siguiente casillero de lo que corresponde al factor de amplificación. Vamos a copiar el factor de amplificación. Vamos en copiar y vamos a copiar también, ¿no? Pegar desde el portapapeles. Bueno, y podemos ver que tenemos los siguientes valores. Bueno, de esa manera se asigna lo que es el espectro. Vamos a dar en aceptar. Damos en aceptar. Y podemos ver que ya hemos creado, podemos ver que tenemos un valor de 0.10, ¿no? En la parte del espectro, en la parte superior tenemos un valor de 0.10. Y si vamos ahora a lo que es el espectro que nosotros hemos asignado en el análisis, podemos ver que tenemos un valor exactamente como nos muestra en el espectro que hemos creado en el Excel, ¿no? Entonces, de esa manera se asigna el espectro. Ahora vamos a la parte inferior y de la misma manera podemos ver que tenemos las siguientes opciones. Nos dicen número de modos de vibración que intervienen en el análisis. Tenemos automático hasta alcanzar un 90% o especificado por el usuario. Entonces, si vamos a la opción de automático, entonces podemos ver que tenemos un valor del 90%, que si vamos a la diapositiva vamos a poder ver, podemos ver que tanto la GBDS como la NT030 me dicen que se debe de realizar un análisis para poder determinar los modos naturales de vibración de la estructura. O sea, el análisis incluirá el número suficiente de modos de vibración de manera que se alcance con al menos la participación modal del 90%, desde la masa sísmica en cada dirección, horizontal y ortogonal, ¿no? De la misma manera me dice la norma NT030, que es la norma de sismo del Perú, nos dice que los modos de vibración podrán determinarse por un procedimiento de análisis que se considere apropiadamente las características de rigidez y la distribución de las masas en cada dirección. Se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90% de la masa total. Pero deberá tomarse en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección del análisis, ¿no? Entonces, tenemos que considerar al menos el 90%, o especificado por el usuario, que como les dije anteriormente, nosotros podemos asignar el número de modos y realizar hasta que pueda alcanzar con el porcentaje de masa exigido, que es el 90%, ¿no? Y tiene que cumplir eso, ¿no? De acuerdo a lo que me dice la normativa. En este caso, nosotros vamos a dejar con automático hasta alcanzar un porcentaje exigido de masas desplazadas. Bueno, ahora vamos a ir a los grados de libertad que intervienen en el análisis. Me pregunta, vamos a considerar las plantas bajo rasantes en el modo dinámico. Como les dije anteriormente, en la GBDS 2020, de la misma manera me preguntaba, ¿no? Entonces, nosotros vamos a considerar o no. En este caso, nosotros sí queremos considerar. Por esa razón, como les expliqué en el anterior, nosotros queremos considerar, ¿no? O sea, tenemos que considerar las plantas bajo rasante. O sea, en este caso, el sótano, ¿no? Tenemos la planta bajo rasante. Y en la parte superior, en el caso de que nosotros no queramos, o sea, no, si no queremos considerar, entonces no tomamos en cuenta, ¿no? Entonces, en este caso nosotros sí vamos a considerar. Vamos a considerar. Y de la misma manera dice condiciones, verificar, o sea, la verificación de las condiciones del cortante basal. No realizar la corrección del cortante basal estático o especificar el porcentaje del cortante basal estático. O vamos a especificar los factores de modificación.
Entonces, si ingresamos a uno de estos, por ejemplo, especificar el porcentaje del corte de hipótesis sísmicas y por dirección de análisis que el programa aplica sobre los resultados de cálculo dinámico. Bueno, de esa manera se realiza, sí, exacto. O sea, el CPCAT que yo les mostré para poder explicar la GBDS es el original. Por esa razón, no, o sea, no estoy trabajando, ¿no? Porque tal vez algunos no lo tienen y por eso es conveniente realizar en un programa que podamos tener todo, ¿no? Y por esa razón estamos haciendo en el 2018. Pero también podemos ver que el 2018 me permite realizar con la opción de, del método general y que es exactamente, o sea, me permite realizar exactamente lo mismo utilizando un espectro de respuesta, que al utilizar el espectro de, o sea, el espectro de diseño, nosotros aplicamos todo lo que la norma GBDS me dice, ¿no? O sea, utilizando la pseudoaceleración, o sea, los datos que la norma todo lo que la norma me está explicando, ¿no? O sea, qué debemos de utilizar para crear un espectro, y al crear un espectro estamos asignando tal conforme nos dice la GBDS 2020, ¿no? Entonces, mediante el método general también se puede realizar creando un espectro de lo que la GBDS nos especifica. Bueno, en este caso nosotros vamos a, en este caso daremos en no realizar la corrección del cortante basal. Entonces, vamos a dar en aceptar y damos en sí. Bueno, ahora vamos a ingresar a la opción de lo que es el botón por posición, porque lo que debería de realizar ahora es primeramente el corrido y posteriormente explicar, ¿no?, los datos que vamos a extraer del corrido de lo que son el sismo, pero tenemos solamente 13 minutos y para correr lo que hemos asignado al menos va a tardar 50 minutos. Por esa razón vamos a explicar, vamos a iniciar explicando lo que es el botón por posición